Hola chiques, aquí Paula, tutora del taller de Doctor Relojes, y en este video veremos un ejercicio del control 1 de años anteriores de Intro a la Física. Si quieren pueden ver el enunciado y tratar de resolverlo, y si no les resulta pueden volver al video para ver cómo se hace. Así que vamos al video. Para el ejercicio de hoy vamos a ver las siguientes ecuaciones itinerario en una dimensión. Es importante recordar que estas ecuaciones es considerando el tiempo inicial igual a 0. Si no es así, entonces el tiempo se tiene que reemplazar por el tiempo actual menos el inicial. Leemos el problema 1. Tenemos una partícula que se lanza con velocidad v sub 0 sobre una superficie horizontal. La primera parte de la superficie no tiene roce y a una distancia L del punto inicial hay una zona de largo L, que tiene roce, provocando una aceleración constante a sub 0 contraria al movimiento. Luego de esta zona, la superficie nuevamente no tiene roce y se extiende por otro largo L mayúscula. Dibujamos lo que nos dice el enunciado y tenemos un tramo de largo 3L de esa forma, donde la partícula empieza a moverse desde el extremo izquierdo y al medio tenemos un lugar con roce. Cuando la partícula pasa por este lugar con roce, experimenta una aceleración negativa que nos dice que es contraria al movimiento que sería a la derecha, en el eje X. Ahora la parte A nos pide determinar el valor mínimo de v sub 0 de manera que la partícula pueda atravesar la zona con roce. Sabemos que la partícula va a tener una velocidad v sub 0 cuando empieza a recorrer este tramo de 3L. Entonces, como no hay una aceleración que actúa en este primer tramo, sabemos que va a moverse con una velocidad constante. Sabiendo eso, conocemos que al entrar por el tramo con roce, ahí es donde empieza con velocidad v sub 0. Consideramos el v sub 0 mínimo como la velocidad justa para poder recorrer todo este tramo con roce. Y como apenas va a poder hacerlo, decimos que llega con una velocidad nula. Considerando el origen como el extremo izquierdo de nuestro sistema, podemos recolectar los datos que conocemos para encontrar el v sub 0 mínimo. Entre ellos tenemos la velocidad que viene de la primera parte, que es v sub 0 inicialmente, la velocidad final, que es nula, el desplazamiento, que es L, y que la aceleración es menos a sub 0. Con esta información nosotros queremos encontrar una expresión para v sub 0 y ocuparemos la tercera ecuación itinerario que les mostré al principio del video y reemplazamos todos los valores que conocemos. Despejando esta ecuación encontramos que v sub 0 mínimo es raíz de 2 a sub 0 por L. Y esa es la mínima necesaria para que justo alcance a pasar por el tramo. Ahora vayamos con la parte B. Si la partícula es lanzada con una velocidad inicial igual al doble del valor mínimo encontrado en la parte A, grafique la posición y velocidad de la partícula en función del tiempo. Y el gráfico debe indicar todos los hitos y valores importantes. Bueno, para esta parte vamos a dibujar de nuevo nuestro sistema, pero ahora tenemos que la velocidad inicial es 2 por v sub 0. Y v sub 0 lo conocemos de antes. Como queremos hacer los gráficos de velocidad y posición para todos los hitos importantes del problema, vamos a dividir esta situación en los tres tramos. Primero, el tramo que está al principio, donde hay velocidad constante. El segundo sería donde tiene el roce. Y el tercero con la velocidad constante también, porque no hay ninguna aceleración actuando en la partícula. Y con eso vamos a armar nuestros gráficos. En el primer tramo, como les había mencionado, tenemos que recorrer un largo L. La velocidad es constante porque no hay ninguna aceleración que actúe, así que tenemos las siguientes ecuaciones itinerario, donde la velocidad inicial es 2 por v sub 0 y la posición inicial es 0 porque pusimos nuestro origen en el extremo izquierdo, y tenemos la siguiente ecuación para la posición. Imponemos que recorre el tramo L y con eso podemos despejar el tiempo que se demora en recorrer todo ese tramo con velocidad constante. Ese tiempo lo podemos seguir simplificando
y quedaría la expresión de raíz de L sobre 8 por A sub 0. Lo vamos a llamar como el tiempo sub 1. Con este valor podemos hacer el primer bosquejo para los gráficos de velocidad y posición. Para la posición tenemos que es una curva lineal con la pendiente igual a la velocidad inicial en que parte la partícula, mientras que para la posición tenemos una velocidad constante, así que es solo una línea horizontal hasta el tiempo sub 1. Y ese sería el primer bosquejo. Ahora vamos con el segundo. Para el segundo vamos a tener el tramo con roce. Y la velocidad en que empieza este tramo es 2 por v sub 0. Como tenemos roce, también tenemos aceleración, así que las ecuaciones itinerario quedarían de la siguiente forma. Nos acordamos que la aceleración es negativa y es conocida, y la velocidad quedaría de esa forma. Desarrollamos un poco más la ecuación de la posición, escribimos el valor de la velocidad inicial que conocemos. Recordemos que la partícula a estas alturas ya ha recorrido L en un tiempo t sub 1. Entonces, ahora la posición inicial es L y el tiempo inicial es t sub 1. A partir de eso es que armamos esta ecuación itinerario. Por lo tanto, cuando recorra el tramo con roce, ya habrá recorrido 2L, así que imponemos el 2L. Definimos como el tiempo sub 2 como el tiempo en que la partícula termina de recorrer el tramo con roce. Y en vez de escribir el tiempo sub 2 menos el tiempo sub 1, vamos a reemplazarlo por el delta tiempo, para aliviarnos la matraca. Seguimos resolviendo esta ecuación donde la incógnita es el delta tiempo, y nos encontramos con una cuadrática si ponemos todo hacia la derecha. Ocupamos la solución de la cuadrática y obtenemos el valor para el delta tiempo. Desarrollamos más esta solución. Y nos quedamos con una expresión mucho más simplificada, que es raíz de 8 más menos raíz de 6 por raíz de L sobre A sub 0. Dejamos expresado el más menos porque todavía no conocemos qué solución es la mejor que se debe tomar. Pero sabemos que el tiempo sub 2 va a ser igual a el delta tiempo más el tiempo sub 1. Con esto podemos encontrar la expresión de t sub 2. Pero antes de hacer eso, vamos ahora con la ecuación de la velocidad y reemplazamos el delta tiempo que obtuvimos en delante. Escribimos la expresión de la velocidad, reemplazamos por el delta tiempo que encontramos con el más menos. El signo menos que se antepone por la aceleración va a multiplicar el signo de más menos y va a quedar como menos raíz de 8 menos más raíz de 6. Y eso hará que se invierta este signo. Y vamos a tener dos posibilidades para la velocidad dependiendo del signo que consideremos. Como los raíz de 8 por A sub 0 L se van a simplificar independiente del signo que yo adopte, vamos a tener dos posibilidades. Para el signo positivo vamos a tener que la velocidad es raíz de 6 por L por A sub 0, mientras que si el signo es negativo vamos a tener menos raíz de 6 L A sub 0. Si bien ambas soluciones para la velocidad son súper válidas, tenemos que evaluar cuáles son sus implicancias físicas. Para la velocidad positiva, esto significa que la partícula empezó con una velocidad mayor y luego al salir del tramo se puso más lenta, lo cual tiene sentido. Pero si consideramos la velocidad negativa, esto significa que la partícula que empezó el tramo moviéndose hacia la derecha, en un momento la desaceleración constante hizo que la velocidad se invirtiera y empezara la partícula a moverse hacia la izquierda, es decir, a devolverse. Y eso en realidad no tiene sentido físico, ya que si ustedes, por ejemplo, tiran una pelotita a una alfombra, que es un suelo con roce,
La aceleración que produce el roce actúa hasta que la pelotita entre en reposo. Por lo tanto, no van a ver que la pelotita después va a salir disparada hacia ustedes. Entonces, por ese sentido físico es que vamos a elegir el signo negativo para nuestras soluciones de delta tiempo. Ahora propagamos nuestra decisión para todos los signos que estaban en más menos y lo dejamos en menos y en más donde corresponda. Y sabiendo el signo negativo es que podemos encontrar el T sub 2 definitivo. Ahora tenemos la información necesaria para hacer el bosquejo del gráfico de la posición y de la velocidad para el segundo tramo. Escribimos la velocidad final que será necesaria para hacer el bosquejo. También vamos a simplificar un poco más la expresión de T sub 2. Volvemos a dibujar el bosquejo 1 del tramo que encontramos anteriormente. Ahora, para encontrar la curva de la ecuación itinerario para la posición en este tramo, escribimos la ecuación itinerario que está ahí. Los dos primeros términos de esta ecuación es una línea recta y el tercer término lo que va a hacer es restar el cuadrado del tiempo a medida que yo voy tomando mayores tiempos. Para el gráfico de la velocidad vamos a bosquejar lo que sabemos del tramo anterior, que es constante hasta el tiempo sub 1, y después este va evolucionando hasta el tiempo sub 2 como una línea recta por la ecuación itinerario de la velocidad. Ahora para el tramo 3 vamos a tener que la velocidad es la raíz de 6 por a sub 0 L, y este va a seguir con una aceleración nula porque no hay ninguna aceleración que actúe en esta parte. Y la ecuación itinerario para la posición queda de esta forma, donde el delta t' sería la diferencia entre el tiempo 3 menos el tiempo sub 2. El tiempo 3 sería el tiempo que se demora en recorrer hasta el tramo 3. También le vamos a llamar t sub 3. La ecuación de la velocidad va a quedar constante. Imponemos que la partícula recorre 3L y desarrollamos la ecuación de la posición para despejar cuánto vale delta t'. Haciendo esto tenemos que delta t' va a ser igual a la raíz de L sobre 6 por a sub 0 y finalmente t sub 3 se puede encontrar sumando delta t' más el tiempo sub 2. Desarrollamos aún más el valor de esta expresión. Y encontramos la versión simplificada de t sub 3. Con esta última información podemos completar el gráfico de la posición y de la velocidad. Dibujamos acá los gráficos y bosquejamos lo que habíamos encontrado anteriormente en los tramos 1 y 2. Ahora para el tramo 3 vamos a tener una línea recta, al igual que en el tramo 1, pero con diferente pendiente. Por otro lado, para la velocidad vamos a tener que el tercer tramo va a ser un horizontal, ya que la velocidad se mantiene constante. Finalmente ponemos los dos hitos importantes de este problema, que es 1 cuando la pelotita entra al tramo con roce y 2 cuando sale del tramo con roce. Gracias por ver el video y recuerden visitarnos en nuestro canal de Discord. Pueden hacer cualquier pregunta de física o matemática y que estén bien. Adiós.